Primera de Samuel, capítulo 16, del verso 14 al 23. Dice la lectura bíblica: David toca para Saúl. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: He aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de sus criados respondió diciendo: He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: Enviadme a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. 21. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho e hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: Yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. El relato bíblico nos habla de Saúl. ¿Quién era Saúl? Pues Saúl fue el primer rey de Israel. Pero dice que el espíritu, en el verso 14 dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Y por qué se apartó de Saúl el espíritu de Jehová? Saúl, en su proceso de ser rey, llegó un momento en su vida que decía honrar a Dios, que decías tantas cosas, pero detrás de eso lo que había era rebelión, y es un pecado que lo llevó a la destrucción. ¿Y por qué digo esto? Si usted busca un capítulo atrás, en el 1 Samuel 15, 23, el profeta Samuel le dice a Saúl: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Dice que la presencia de Dios se apartó de Saúl. Saúl estaba atormentado y literalmente podría decir que se estaba quedando loco. Pero cuando Saúl estuvo en sus cabales, cuando Saúl estuvo en bien delante de Dios, fue un hombre de esplendor. Pero un día le tocó un desafío y él no lo pudo tomar. Un desafío que le tocó vivir en su tiempo, y se volvió rebelde ante Dios. Estaba atormentado. Como muchos les pasa hoy, como muchos que un día estuvieron en la presencia de Dios, que caminaban con Dios, pero se tornaron en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuántos hemos visto cristianos bellísimos que han amado y que han servido a Dios, pero se han apartado de Dios y terminan destruyendo familia, terminan destruyendo todo su entorno? Y este es un peligro que como cristianos, como hijos de Dios, no nos podemos dar el lujo. ¿Por qué digo esto? Porque Mateo 12, 43 al 45 dice: cuando un espíritu malo sale de alguien, anda por el desierto buscando a dónde descansar. Al no encontrar ningún lugar, dice: mejor regresaré a mi antigua casa y volveré a vivir en ella. Cuando regresa, la encuentra desocupada, limpia y ordenada. Entonces va y busca otros 7 espíritus peores que él, y todos ellos entran en aquella persona y se quedan a vivir ahí. Dice: esa pobre persona termina peor que cuando solo tenía un espíritu malo. Esto mismo va a pasar a ustedes porque son muy malos. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y le digo, iglesia, hermano, que estos son lujos que como hijos de Dios no nos podemos dar.
de tornarnos rebeldes ante Dios, apartarnos del caminar de Dios. Y le decía que hay mucha gente atormentada en la calle, hay mucha gente que estuvo pero ahora ya no está, pero perdió familia, perdió anhelos, perdió sueños, perdió finanzas, perdió el cariño de aquellas personas que le amaban y que él un día amó. Y ese era Saúl. Ese era Saúl. Pero me encanta cómo lo dice el verso, cómo le dice en el relato bíblico, que uno de los sirvientes le dijo: mandemos a buscar a alguien que sepa tocar el arpa. Y cuando venga ese espíritu malo, el músico tocará y usted se sentirá mejor. Así, parafraseando, así le dijeron al rey Saúl. Y Saúl dijo: búsquenme a alguien que toque bien el arpa y tráiganmelo. El verso 18 me sorprende porque yo no me voy a enfocar esta noche en que David tocaba el arpa y el espíritu malo soltaba o dejaba de atormentar a Saúl. Yo me voy a enfocar en el verso 18. Dice el verso 18: uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar el arpa y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Aparece David en la historia. Y si usted ve unos versos más arriba, siempre en el capítulo 16, del 11 al 13, Dios ya había escogido a David, Dios ya lo había llamado, Dios ya lo había ungido. Le repito, le vengo a traer en contexto. El verso 11 dijo: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aparece David en la historia. Un criado de Saúl le dice: allá hay un muchacho que cuando él toque, el espíritu malo ya no lo va a atormentar y usted se va a sentir mejor. Y Saúl dijo: sí, búsquenlo. David ya había sido ungido rey, como leí hace poco. Y muchas veces en nuestro caminar cristiano, desde el momento en que somos llamados por Dios hasta el momento de exposición pública, hasta el momento en que vamos a desarrollar aquello por lo cual Dios nos ungió, no es de la noche en la mañana, no es un instante. Eso conlleva un proceso. Y ese proceso es inevitable, porque en ese proceso nos forman y nos preparan. David había sido ungido, pero David no fue directamente al palacio el día siguiente. David volvió con la actitud que él ya había tenido. Esa actitud o ese oficio que tenía, que era de cuidar ovejas. A David nunca se le subió el humo a la cabeza. Es más, capítulos adelante ve cómo él obedece a su papá, dice que le lleve alimento a sus hermanos al campo de batalla. David sabía que necesitaba formación, que necesitaba ser preparado. Y muchas veces cuando nosotros somos ungidos por parte de Dios, o recibimos una palabra, o recibimos el llamado, esa unción es algo tan bello que recibimos, pero así como la unción nos puede levantar, esa misma unción puede aplastar si no estamos preparados para ello. Y David entendió su rol, entendió el momento, entendió muchas cosas, pero él permaneció en actitud, en su mismo oficio en el cual él estaba, hasta que alguien lo encuentra. Y el verso 18, ahí me voy a quedar y lo voy a estar repitiendo a cada instante. Alguien parafraseando dice: yo conozco a uno y se llama David.
Y su papá se llama Isaí y es allá de Belén. Pero ese David, el cual estamos hablando, no era un improvisado. Ese David cumplía ciertos requisitos. David no era fruto de la suerte, del azar, no era fruto de la casualidad. David era fruto del proceso. Y le digo algo, iglesia, su bendición y mi bendición nacen de un proceso. El domingo antepasado se nos hablaba acerca de Abraham. Abraham recibe el llamado de Dios, él toma a Sara, su esposa, toma sus cosas y se va, comienza un proceso. Y él recibe una palabra, aproximadamente tenía 75 años, ya era mayor, y el cumplimiento del libro que se le fue prometido, el cumplimiento llegó casi cuando tenía los 100 años. Él se sometió a un proceso. Y ese proceso es para, vamos a ver, Dios no patrocina fracasos. Yo le decía a los jóvenes, Dios no patrocina fracasos. Dios nos va a preparar y Dios nos va a soltar cuando sepa que estemos listos. Yo no le puedo dar un vehículo a un niño de 11, de 12 años, aunque pueda manejar bien, porque es un niño todavía. Y igual pasa con nosotros, Dios no nos va a soltar hasta que estemos listos. Por eso le digo, nuestra bendición es producto de un proceso. Y en ese proceso Dios va a cambiar cosas en nuestra vida, Dios va a mejorar cosas en nuestra vida. Hay un dicho que dice: cambiar es mejorar y mejorar es madurar. Vamos a ir creciendo hasta que lleguemos a una madurez. Hoy compartía un mensaje por teléfono que decía que lo que oímos y lo que ponemos en práctica hace que nosotros cambiemos, y ese cambio cambia la vida de los que nos ven. O sea, en ese proceso, cuando usted entra en ese proceso, usted va a ir creciendo, va a ir madurando, y ese cambio no solamente nos cambia a nosotros, sino que cambia a nuestra familia, a aquellos con los cuales convivimos a diario. El texto que compartí era 2 Corintios 3:18 en la traducción al lenguaje actual. Dice: porque somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida, y gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. También leí una frase que dice que la gente en el mundo no lee la Biblia. La gente en el mundo nos lee a nosotros. Ellos no leen la Biblia, pero sí nos leen a nosotros. La semana pasada yo hablaba de bases, de cimientos. Que tan alta sea una edificación, necesita bases mucho más profundas. Pero vuelvo a David y vuelvo a Isaí. Y alguien dijo: yo he visto al hijo de Isaí. Y dijo: he visto. Por eso le decía que hay gente que nos va a ver a nosotros. Dice: he visto. Y siempre hay alguien que mira nuestro accionar en el presente. ¿Para qué? Porque Dios va a usar a ese alguien para promovernos, para posicionarnos luego en nuestro futuro. ¿Y qué es eso de accionar, pastor? Bueno, su testimonio. O sea, siempre va a haber gente que va a estar viendo a usted, va a estar viendo su testimonio, y esa gente probablemente Dios lo use. ¿Para qué? Para darle a usted una posición mejor, ya sea póngale un empleo. Para los solteros, sea una esposa; para las solteras, un esposo. Póngale el ejemplo que como usted lo quiere interpretar para su vida. Pero siempre en nuestro accionar alguien lo está viendo. Siempre alguien lo está viendo. Y nuestro accionar o nuestro testimonio en el presente va a determinar nuestra posición en el futuro. Va a determinar las oportunidades que nosotros tengamos en el futuro. Un buen testimonio antecede a las buenas oportunidades. ¿Usted quiere tener buenas oportunidades? Accione bien ahora, no mañana, ahora. Y dice que buscaron al hijo de Isaí de Belén.
Y mire que las oportunidades, iglesia, son para los hijos. Andaban buscando al hijo de Isaí. Y todos tenemos que comportarnos como hijos, porque los hijos tienen que valorar las oportunidades que se les da. Y para ser un buen hijo hay tres cosas que rápidamente las menciono. Para ser un buen hijo se necesitan tres cosas. Uno, ser hijo. Dos, tener corazón de hijo. Y tres, ser un hijo sano. ¿Pero a qué me refiero con estas tres cosas? Que usted y yo tenemos que tener sentido de pertenencia a una casa, que tenemos que honrar a una casa, que tenemos que honrar a un padre, que tenemos que honrar a una familia. Pero muchos en el reino de Dios se comportan como huérfanos. ¿Y cómo así? Que no sienten que tenga casa, no sienten que tenga papá, no sienten que tengan familia, no sienten que tenga iglesia y no sienten que también tienen pastor. Y por eso, iglesia, es la importancia, hablando en el reino de Dios, que usted valore la casa, que usted valore la familia, que valore su hogar, que valore la iglesia, que valore el pastor. Es muy grato que mucha gente nos escribe y nos dice: pastor, me pasa esto, pastor, oré por esto, pastor, ¿qué hago? Y es para nosotros es gratificante. Pero lo mismo pasa con Dios. Usted tiene que valorar la casa de Dios. Tiene que valorar nuestra familia en la fe. Y decía que andaban buscando el hijo de don Isaí, de allá de Belén. Y qué bonito es tener casa. Qué bonito es tener pertenencia a una casa. Porque en esa casa hay hijos y Dios busca a hijos. Y en los requisitos que buscaban para ese hombre que andaba buscando el rey, el primer requisito decía que sabía tocar. Para los que andan buscando una oportunidad en la vida, para los que quieren puertas abiertas en su vida, para los que quieren bendición, yo interpreto que saber tocar es saber hacer las cosas, es saber hacer bien las cosas. Y por eso digo que David no era un improvisado. David sabía lo que estaba haciendo. El saber hacer las cosas nos va a abrir puertas en la vida. El saber hacer bien las cosas va a hacer que gente lo tome en cuenta, que lo considere. Y por eso es vital que usted y yo tengamos una formación. Y como iglesia es nuestro mensaje que todos podamos desarrollar lo que Dios nos ha dado, que podamos potenciar lo que Dios nos ha dado, que nos dediquemos tiempo a aquellas cosas las cuales Dios ya nos ha puesto. Y por eso hablamos de capacitación, de formación, porque esto abre puertas en nuestras vidas. Y para los que tienen puertas en su vida, hablo de capacitarse y hablo de resolver los problemas de la gente. Y le pongo como ejemplo: hay dos personas que tienen el mismo oficio. Las dos personas podrán estar a la par, pero uno es más solicitado que el otro. ¿Por qué? Hay médicos que podrán tener consultorios a la par. Hay un médico que tiene una fila larga de gente esperando para ser atendido, y hay otro que quisiera tener la cuarta parte de lo que tiene el otro. Y digo que la formación, formarse primero, pero también hay que tratar de solucionar problemas de la gente. Y eso hace la diferencia. David sabía tocar. Saber tocar, interpreto que es una forma en que David, o que Dios le estaba levantando la mano a David para decir: yo puedo ser solución. Siempre que usted sepa hacer las cosas bien, va a encontrar a gente que Dios va a usar para promoverlo, para posicionarlo a usted. David sabía que podía ser solución para aquel hombre atormentado. 2.
el segundo requisito, dice que David era valiente. Pero valiente no como aquel que sale en las tarjetitas con un machete aquí, ¿se acuerdan? No ese tipo de valiente, sino valiente como alguien que se atreve, valiente como alguien que cree que puede, valiente porque lo demostró enfrentando a Goliat, como alguien que sabe que todo lo puede en Cristo, que lo fortalece. Y mire que la palabra de Dios nos llama a ser valientes. Joel 3:9 dice: despertad a los valientes. Valientes para enfrentar los desafíos, valientes para enfrentar la presión del grupo. ¿Y qué es eso de la presión del grupo? Cuando usted le dice, el aleluya, al cristiano, a que ya te hiciste aburrido, que echaste solo una y todo el mundo se echa una, y una no es mala. Y la presión del grupo, la presión de la sociedad, valentía para enfrentar lo que el qué dirá de la gente. El martes pasado hablamos del muchachito que trajo 5 panes y 2 peces, pero apareció Felipe y le dijo: pero ¿y qué es esto para tantos? ¿Estás loco? Valientes para enfrentar el desprecio, valiente como un cristiano para sostener convicciones y valores de Dios. Pero David fue valiente cuando alguien dijo, y esto lo dijo Goliat: elijan a un hombre que pelee conmigo. Y esas eran las palabras del gigante. Para comenzar, David no era un hombre, era un muchacho. 2, los que estaban al frente de batalla eran soldados. David no era soldado, David era un pastor. Pero David fue valiente al enfrentar ese gigante. David fue valiente cuando aceptó el desafío y dijo: no se preocupen por ese filisteo. Le dijo David a Saúl: yo iré a pelear contra él. Y qué lindo cuando usted puede ser posibilidad para otros. Qué lindo cuando alguien puede tomar de lo que usted tiene. Y David fue valiente en ese sentido, porque su valentía, esa victoria contra Goliat no solamente fue la victoria para David, fue una victoria para todo el pueblo de Dios. Valentía tiene que ver con fe, porque en el Evangelio vivimos con fe. Fe de que Dios no nos va a soltar, fe de que Dios nos va a bendecir, fe para permanecer en el lugar indicado, en el momento indicado. Valiente es el que está cuando los vientos mueven la embarcación, porque muchos se tiran del barco, pero pocos deciden permanecer y creerle a Dios. Valiente es estar cuando otros no están. Valentía es tener carácter cuando otros que la deberían tener no la tienen. Valentía es declarar la palabra. Valentía es gente que declara la palabra con fe, con convicción. La tercera característica es que David era vigoroso. Y mire esto que me sorprende. Vigoroso tiene que ver con fuerza, con ímpetu. Y busqué varios sinónimos de esta palabra. Y así tenemos que ser nosotros, así tiene que ser un cristiano, así tiene que ser la iglesia de Cristo. Energético, robusto, eficaz, corpulento, activo, macizo, alentado, atrevido, recio, nutrido, pujante, resistente, saludable, sano, vital. Mire el requisito que cumplía David. ¿Y qué es lo opuesto a vigoroso? Cansancio, desánimo, abatido, achacoso, agotado, anémico, exhausto. Y David era un joven, y mire cómo lo dice Proverbios 20:29, que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Y le digo algo: usted podrá estar con luchas internas, usted podrá estar peleando con hábitos en su vida que no le agradan a Dios, pero de igual manera, así como usted pelea con algo, usted puede comenzar a incorporar pequeñas acciones que se van a convertir en hábitos. Esos hábitos, al tener disciplina, se va a convertir en un carácter. Iglesia, yo oro para que todos nosotros, para que esta iglesia, para que la iglesia de Cristo aquí en Lepaera podamos ser todos vigorosos, de pasión. Y recuerde algo:
al ver los antónimos de vigoroso, se me vino a memoria las 10 vírgenes. 5 estaban listas y 5 no estaban listas. Las 10 los estaban esperando. Algunos se cansaron, algunos se sintieron exhaustos, algunos aflojaron. Pero el Señor viene, iglesia. Que no nos agarre cansados el Señor, que no nos agarre abatidos, que no nos agarre con achaques, que no nos agarre con excusas, que no nos agarre anémicos. A David lo llevaron al palacio por ser vigoroso. Y tenemos que ser vigorosos, iglesia, para luchar con cosas en nuestro interior que limitan lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y por eso le digo, iglesia, estudie, trabaje, invierta, emprenda, cásese, sirve a Dios. Y todos los que estamos aquí tenemos un llamado de parte de Dios. Y usted dice, ¿llamado yo? ¿Por qué? Bueno, porque usted ha sido plantado en este lugar. Y no digo en esta iglesia, digo en esta ciudad, en Lepaera. ¿Y por qué digo esto? Porque en Isaías 62:1 dice, por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré. ¿Por qué no decimos nosotros lo mismo? Por amor a esta ciudad donde Dios me ha puesto, me voy a levantar. Por amor al llamado que Dios ha puesto y a este lugar donde Dios me vio nacer y me vio crecer y aquí están mis hijos, no voy a descansar. Iglesia, usted puede ser una posibilidad. Bueno, no puede ser, usted es una posibilidad de Dios para Lepaera. Todos somos una posibilidad de Dios para Lepaera. Aquel hombre estaba atormentado, pero había un muchacho que tenía cualidades, que reunía cualidades para hacer solución a lo que ese hombre estaba pasando. Y yo quiero que salga esta noche sabiendo que todos somos posibilidad para esta Lepaera. Todos somos posibilidad para los jóvenes, para las mujeres, para los hombres, para los ancianos, para aquellos que están perdidos en un vicio, para aquellos que perdieron toda esperanza. Creámosle a Dios, porque dentro nuestro está el vigor de Dios. Y le digo algo, dentro nuestro está el Espíritu Santo. Y esa es la potencia que necesitamos todos nosotros. Cuarto, era hombre de guerra, porque confrontaba con los de afuera y confrontaba con los de adentro, confrontaba con su familia, confrontaba con los filisteos, porque para ser un hombre de guerra se necesita carácter, y eso no aparece de la noche a la mañana. Repito, proceso, porque para ser un hombre de guerra hay que enfrentar desafíos, porque hay que aceptar responsabilidades. Hay que someterse a ese proceso donde Dios va formándonos hasta llegar al momento de exposición pública. 5. Dice que David era prudente en sus palabras. Saúl estaba diciendo, a ese muchacho tráiganlo al palacio porque es prudente en sus palabras. Pedro 3:10, primera de Pedro 3:10 dice, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Y le digo esto, iglesia, que los mentirosos, los cuenteros, los chismosos, usted ya sabe dónde tendrán su parte. Apocalipsis 21:8. Mire con quiénes los asocia este verso. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y esta es la muerte segunda. Que sus labios no hablen engaño. En 1 Samuel 18:5 dice, me sorprende lo que dice la palabra de Dios, dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba,
y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. David era un hombre confiable. Y hay gente que no se le puede delegar responsabilidades, no se puede dar confianza porque son irresponsables, llegan tarde, y eso hace que puertas se les cierren. Para ser exitoso en la vida, en sus relaciones, el ser prudente es la única manera. Iglesia, y hay momentos para hablar, pero también hay momentos para escuchar. Y yo le pregunto, iglesia, ¿cómo habla usted? ¿Cómo está hablando? Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Característica número 6. Era hermoso. Dice que David era hermoso. Otras versiones dice que tenía buena presencia, que era de buen parecer, que era bien parecido, que tenía buen juicio, dicen otras versiones. Y yo pregunto, de buen parecer, ¿qué piensa la gente de usted? ¿Cómo luce usted? ¿Y por qué digo esto? Porque le dije que la gente siempre nos va a ver a nosotros. En Daniel 1, 3 y 4, cuando se llevan a Daniel y a sus amigos, voy a leer cómo dice el texto. Daniel 1, 3 y 4 dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Oiga, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. El buen parecer. El buen parecer. Y usted me dirá, entonces usted está diciendo, la Biblia también dice que mira el corazón. Sí es cierto, pero Dios mira el corazón, pero es incorrecto pedirle a los hombres que puedan ver el corazón, porque no tienen la facultad para hacerlo. Y sí es cierto, Dios mira el corazón, pero los hombres ven lo que está delante de sus ojos. Por eso le digo, la gente nos lee a nosotros. La gente ve cómo se viste usted. La gente ve cómo habla, cómo se expresa, cuál es su vocabulario. Y siempre el buen parecer va a anteceder el hacer y el saber. Porque cuando usted tiene un mal parecer, esto le impide que la gente lo considere y por lo tanto impide que usted demuestre lo que sabe y lo que hace. El mal parecer impide que usted demuestre lo que sabe y lo que hace. Y hablo porque la importancia de que nosotros como hijos de Dios nos comportemos como tales, que tengamos modales, que tengamos lenguaje. ¿Cómo lucimos nosotros? ¿Qué ve el que nos ve? ¿Qué le gustaría a usted que viera la persona que lo ve? Y dice que David era de buen parecer. 7 para terminar. Hemos visto las características o las cualidades que tenía este David para ser llamado al palacio. Y hemos visto que David no era fruto de la suerte, no era fruto de la casualidad. David cumplía un propósito en Dios. David, a través de lo que hacía, y lo que hacía, lo hacía bien, él provocaba que cosas sucedieran. Y hay un Dios que nos está viendo para posicionarnos en nuestro destino. Él está viendo lo que sabemos hacer, cómo lo hacemos. Él está viendo si somos valientes, si somos vigorosos, si somos hombres de guerra, si somos prudentes en nuestro hablar. Pero decía algo que es sumamente importante. La última característica que tenía David
Dice que Jehová está con él. Y hoy cantábamos, amamos tu presencia. ¿Cuánto Dios? Y amamos presencia de Dios porque la presencia un día marcó nuestras vidas. La presencia de Dios un día marcó un antes y marcó un después en nuestra vida. Y el diablo, le digo algo, iglesia, el diablo no respeta su título. El diablo no respeta cuántas propiedades usted tiene. El diablo no respeta cuánto dinero usted tenga en el banco. El diablo lo que respeta es presencia de Dios en su vida. Hubo un día donde nosotros nos enamoramos de presencia de Dios. Nos enamoramos de esa cruz. Y ahí, cuando nos empezamos a enamorar de presencia de Dios, nuestras miserias empezaron a desaparecer. ¿Y qué es eso de miserias? Bueno, las miserias humanas que nosotros traemos son esas cosas que detestamos de nosotros mismos y que sabemos que a Dios no le agradan. Pero cuando nos enamoramos de la cruz y conocemos a Dios, nuestra vida no es igual. Y cosas empiezan a cambiar en nuestra vida de tal manera que ese cambio que nosotros un día experimentamos, que ese amor, ese perdón, esa restauración que un día nosotros encontramos en Dios, es tanto que no nos la podemos quedar para nosotros. Es tanto que sentimos que lo tenemos que compartir con alguien más. Es tanto que sabemos que nuestro teléfono no puede estar guardando cosas que no le agradan a Dios. Es tanto que queremos que los demás vean algo en nosotros. Y eso es lo que hace presencia de Dios en nuestra vida. Y le digo algo, iglesia. Allá afuera hay alguien que como desea ir a buscar a la casa de don Isaí a un muchacho que pueda hacer solución a lo que está pasando hoy en su vida. Y mi mensaje es este, iglesia, que Dios anda buscando gente con cualidades. Dios anda buscando gente que ame presencia de Dios para hacer recursos para alguien más allá afuera. Y no nos vayamos tan lejos. Usted puede ser recurso de Dios para su familia. Si usted ve sus abuelos, sus tatarabuelos, sus bisabuelos, sus abuelos, sus papás, y usted ve cómo ha venido el linaje suyo, cómo ha venido las generaciones detrás de usted, usted es ese muchacho que en su linaje Dios está llamando para cambiar las cosas en su familia. ¿Cómo nombré yo este mensaje, iglesia? Lo nombré, hay una vacante. Porque allá afuera hay gente que se está perdiendo, hay gente que necesita escuchar lo que usted tiene que decirles. Dios ha puesto cosas maravillosas en usted. Hay un mensaje de Dios que solamente usted lo tiene y alguien lo ocupa allá afuera. Y hay gente que está pereciendo. Y hay una vacante que Dios tiene para usted, para hacer recursos para aquellos allá afuera, para hacer recursos para su familia. Usted visualice el linaje, visualice todas sus generaciones atrás de usted. Todas las cosas, todos los malos hábitos, las malas conductas, los vicios que han habido. Pero hay una vacante con su nombre para que alguien le pueda dar vuelta a la historia. La semana pasada hablé de aquel muchacho que dio lo que tenía,
que era poco para tantos, pero que cuando lo trajo a las manos de Jesús, sació la necesidad de una multitud que estaba hambrienta. Hoy Dios está poniendo una vacante para usted, para que usted pueda dar lo que tiene, para que usted se pueda someter a un proceso. Y es un proceso, repito, es un proceso, no es de la noche en la mañana. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, hacemos una oración, lo aceptamos en nuestro corazón, repetimos una oración, creemos con nuestro corazón y somos salvos. Muchas veces viene gente enferma y Dios la sana, pero son actos instantáneos, pasan el momento. Pero hay procesos en nuestra vida a los cuales usted tiene que someterse, porque usted va a saciar la necesidad de unos que están muriendo allá afuera. Y repito, no nos vayamos tan lejos, en su familia, en su casa. Yo me resisto a creer que nos vamos a quedar tirados. Yo me resisto a creer que nos vamos a quedar a medio camino. Iglesia, hay alguien allá afuera que necesita que usted se manifieste. Hay alguien afuera que necesita que usted pueda mostrarle lo que Dios ha hecho en usted. Ahí como está, puede inclinar su rostro y cerrar sus ojos. Padre, esta noche hemos escuchado Señor, un hombre que tenía cualidades. Y nos has hablado esta noche hoy para que nosotros podamos desarrollar esas cualidades que tú le viste a David. David, tú le habías dotado de un don, de un talento. David era valiente, David era vigoroso, David era hombre de guerra, David era prudente en sus palabras, David tenía un buen parecer y David tenía presencia de Dios en su vida. Señor, esta noche nos deparamos a recibir de ti, Señor, estas cualidades que tú buscas, Señor, en un hombre, en una mujer, que quiera cambiar la historia de su familia, que quiera cambiar la historia de su barrio, que quiera cambiar la historia de Lepaera, Señor. Señor, esta noche yo pongo cada persona aquí presente, Padre, que ellos puedan ir que se les pueda hacer sembrado, Padre, en su corazón, que hay una vacante para ellos. Porque se buscan hombres y mujeres que puedan dar lo que tienen. Se buscan hombres y mujeres que puedan accionar. Se buscan hombres y mujeres que puedan dar solución para aquellos que están en tormento hoy. Se buscan hombres y mujeres que puedan ser solución para aquellos que tienen hambre y están pereciendo en este momento. Yo oro, Padre, para que cada uno de los que estamos acá podamos ser vigorosos, fuertes, recios, eficaces, que podamos ser energéticos, que podamos ser poderosos en ti. Señor, y esta noche
Usted que sí puede ver el corazón de la gente. Usted que sí puede examinar nuestro corazón. Hay gente que quiere, que levanta la mano, Señor, y quiere cubrir esa vacante que hay, Señor. Y este ha sido el mensaje de esta noche, Padre, para hacer conciencia que hay una vacante, que hay gente que puede desempeñar un rol protagónico en tu reino, ahí en su familia, en su casa, en su barrio, en su ciudad, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo bendigo a cada uno de ellos, Señor, y oro para que tu presencia sea con ellos, Señor, que podamos desarrollar presencia de Dios, que podamos cultivar presencia tuya, Padre. Que podamos, Señor, a través de nuestro testimonio y de nuestro accionar, levantar guerra al infierno. Que podamos romper los argumentos de maldad. Que podamos sellar la boca del enemigo. Que antes de que el diablo se ría de nosotros, algo grande Dios va a hacer en medio nuestro. Algo grande Dios va a hacer en nuestras familias, algo grande Dios va a hacer en nuestras casas. Porque eso es el plan tuyo, Padre. Tú tienes pensamientos de bien y no de mal para nosotros, para los nuestros. Y usted, papá, solamente necesita que alguien se levante en la casa. Tú solamente necesitas que alguien se levante en la familia, que alguien se levante en el barrio, que alguien se levante, Señor, en la ciudad. Tú solamente necesitas uno. Señor, y aquí vemos más de uno, Señor. Y oro, Padre, para que tremendas cosas pasen, Señor. A raíz de cada determinación, Padre, de cada decisión en el corazón, de cada actitud, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Lo mucho que puedes hacer con uno, Señor, y aquí somos más de uno, Padre. Yo declaro que todos somos una generación de cambio. Y oro, Padre, para que todos seamos prosperados, para que todos seamos bendecidos, Señor, en ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.